Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Conversaciones sobre Terapia Sistémica, una plataforma para la divulgación de los modelos con una epistemología sistémica, una epistemología circular. Y bueno, como en otras ocasiones, me encuentro para conversar sobre terapia sistémica con Mauricio Leija. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Emanuel, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te Contento fue de de... vacaciones? Bien, bien. Solamente me tomé un par de días, pero suficientes por el momento. Excelente. Pues bueno, regresamos después de esta pausa y le estamos dando continuidad al libro de Frank Pittman, Momentos Decisivos, el cual se está poniendo cada vez más bueno, ¿no? Sí, se está poniendo cada vez más bueno este libro. Sí, Bueno, estamos revisando el apartado de las crisis por disociación eh, o la disociación familiar. En este exacto. caso, checamos, anteriormente checamos la crisis por infidelidad y ahora la crisis por divorcio, ¿no? Sí, bueno, decidimos que esta va a ser una transmisión un poco más cortita, porque tenemos otra actividad, pero vamos a aprovechar los pocos minutos que tenemos para dar una introducción de lo que es el divorcio y su importancia en la terapia familiar y la terapia de pareja. Excelente. Sí, es un capítulo de esta sección de Pittman, donde habla sobre la disociación de la familia y que lleva el nombre de Divorcio y Nuevas Nupcias. Un tema muy interesante y siempre actual, porque en las últimas décadas la tasa de divorcio se ha disparado. Estados Unidos todavía no sigue ganando, pero yo recuerdo que por ahí del 2011-12, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, el registro civil reportó que ese año había tenido lugar más divorcios que matrimonios. Entonces se está invirtiendo ya esa relación. Sí, Menos está gente muy se interesante. casa, más gente se divorcia. Sí, sí, muy interesante. Sí, de hecho, de acuerdo a estadísticas actuales, la mayoría, más de la mitad de las familias en Estados Unidos son familias reconstituidas. Los padres de familia se han vuelto a casar. Y Salvador Minuchin comenta que las familias reconstituidas son familias que tienen cierta vulnerabilidad a los conflictos y el terapeuta tiene que estar preparado para intervenir. De hecho, vamos a platicar que en algunas sociedades el divorcio ha sido tan frecuente que algunos hasta lo han propuesto como parte del ciclo vital Sí, del ser humano, ¿no? Pero a Pittman mantiene una postura más conservadora, no le gusta eso. Entonces creo que es un tema de debate, pero ya lo iremos discutiendo. Fíjate, aquí quiero empezar con una referencia que hace Pittman con una intervención quirúrgica. Fíjate, no es el primero que lo hace porque Minuchin también lo ve como una amputación porque habla del síndrome del miembro fantasma. Aquí Pittman dice, no cabe duda que el divorcio como una amputación puede salvar la vida, ¿no? Por ejemplo, una pierna que padece necrosis o que está gangrenada, como se dice con mayor frecuencia, pues requiere de amputarse para que no se genere una infección que se disemine a todo el organismo y genere un choque séptico. Y entonces sacrifica una extremidad y se salva al individuo, al paciente. Bueno, pues Pittman también lo ve como un mal necesario, como una amputación, pero se me hace muy interesante que Minuchin habla del fantasma, del miembro fantasma. Entonces, las familias reconstituidas son familias con fantasmas. Para los que no tengan conocimiento sobre esta parte tan interesante de la cirugía que estudia el miembro fantasma,
pues vale la pena comentar que muchos amputados siguen sintiendo la extremidad luego de haber sido amputada. De hecho, Oliver Sacks, él habla del caso de un paciente que tenía la uña enterrada, le molestaba, no arreglaron ese tema porque le iban a amputar la extremidad y después de amputársela empieza a desarrollar el síndrome del miedo fantasma y le seguía molestando la uña y pues ahí ya, ¿cómo le hacías, no? Sí, sí, Entonces, recuerdo de ese caso, pero no recuerdo cuál fue la solución. pues hay medicamentos o hay que esperar a que la representación mental que se tiene en el cerebro de esa extremidad vaya perdiendo fuerza al no estar la extremidad mandando información a esos tejidos. Porque lo que en realidad se tendría que hacer es 2 intervenciones quirúrgicas, la amputación de la extremidad y a la vez una neurocirugía en donde el neurocirujano cauteriza esa región de la corteza somatosensorial que está representada por el homúnculo de Penfield. Hay una, así se le llama a esa representación física en nuestro cerebro, la parte en donde se representa la pierna amputada o el brazo amputado, porque en el cerebro sigue ese tejido generando información. Entonces, eso explica el síndrome del miembro fantasma. Y lo mismo pasa con las familias, los hijos de familias en donde se ha dado el divorcio siguen teniendo representaciones mentales de sus padres como los Sí, que llevan el timón del barco, ¿no? Empieza a haber conflictos de lealtades. Entonces es también algo muy interesante y creo que es un tema de investigación todavía no suficientemente explotado. yo me imaginé a un podólogo invisible Ajá. interviniendo la uña enterrada, ¿no? Bueno, podría hacerse como una especie de Una especie ejercicio de hipnosis, ¿no? de, ajá, exacto, con hipnosis, pudiera ser. Finalmente creo que los que estamos en el campo de la salud mental no hemos entrado mucho en el terreno del síndrome del miembro fantasma, pero creo que sí, esto no era muy interesante para comprender más sobre el funcionamiento de la mente. Porque también muchas pacientes con anorexia y que son muy delgadas, cuando uno estudia sus antecedentes, resulta que fueron niñas gorditas. Entonces, pareciera como que en una etapa de su desarrollo, la imagen corporal, esta representación mental que ya estuvieron en un periodo crítico del desarrollo, empieza a tener más peso o más realidad para su conciencia que la imagen que ven reflejada en un espejo. Entonces, creo que el síndrome del miembro fantasma es una puerta que nos permite entender muchos fenómenos mentales y comprender la psicopatología. Muy Sí, interesante. claro. Bueno, Pittman dice, siempre se le ha considerado una medida en ocasiones necesaria, podríamos decir un mal necesario, porque rara vez es deseable. Y dice Pittman, el divorcio no pone fin a las reyertas de una pareja que riñe constantemente. Eso es interesante y qué bueno que lo menciona en las primeras líneas de este capítulo, porque yo le llamo a este fenómeno, al creer que el divorcio va a poner punto final a los conflictos, el fenómeno de la idealización del divorcio. Nos ha tocado vivir épocas de una idealización del matrimonio, de la vida matrimonial. Creo que ha perdido algo de fuerza, pero la idealización se ha corrido hacia el divorcio ahora. Y entonces también se idealiza el divorcio y grande es la sorpresa de los excónyuges cuando se dan cuenta que los problemas no han terminado. Dice, ni siquiera desprende a los hijos del conflicto conyugal de sus padres. Claro, los hijos pueden seguir triangulados y por eso es que muchos terapeutas familiares sí recomiendan que al trabajar con familias donde los padres estén divorciados, de todos modos los cites, porque siguen siendo un sistema diferente, con otras reglas, pero tienes que intervenir. Entonces creo que se idealiza el divorcio. Me ha tocado entrevistar parejas de adultos divorciados que reconocen que después del divorcio el nivel de conflictos, el conflictómetro se disparó. Tienen más problemas
como Sí, excónyuges. es muy interesante. Navarro y Góngora le llama fantasías de separación, o sea, que hay una etapa en el proceso de divorcio en donde los miembros de la pareja están fantaseando con la separación. Ujú. Y esta fantasía, pues, o sea, puede ser fantasía de que se imaginan ellos mismos con en otras relaciones, o que se imaginan que el divorcio les va a traer cosas muy buenas. De hecho, se puede dejar una tarea, ¿no? Imaginen qué cosas buenas les traerá el divorcio por una semana y por otra semana imaginen cosas malas, qué sucedería si se enfrentaran al peor escenario posible. También un ejercicio de imaginación antes de tomar una decisión, ¿no? Porque Pittman anteriormente comenta que el terapeuta debe de creer en el matrimonio, debe de proteger al matrimonio, debe de ver el divorcio como algo no deseable. Que bueno, ahorita vamos a hablar de un punto de controversia de un terapeuta familiar, autor de libros, conocido en nuestro medio, pero más adelante. Pittman dice que pareciera que quienes reaccionan recíprocamente con tal intensidad no pueden rendirse el uno al otro. Realmente el conflicto puede continuar vivo y se vuelve un sistema que empieza a tener mecanismos de autopropagación por el infinito. El divorcio es un proceso entre adversarios y el hecho de que sea así pues viene a considerar esta crisis como una crisis que puede producir cambios muy profundos en muchas vidas y en donde se puede extraer a veces poco aprendizaje porque es entre adversarios. Entonces no están dispuestos a aprender del proceso o a ceder. Entonces generalmente la experiencia suele ser negativa. Y Pittman dice que cuando uno entra en ese laberinto del proceso del divorcio, uno puede tener más divorcios acumulados porque según la estadística, y esto también lo comenta Minuchin en Caleidoscopio Familiar, Sí. una pareja que se divorció y que contrae nuevas nupcias tiene más riesgo de divorciarse en ese segundo matrimonio. Y si contrae terceras nupcias, tiene más riesgo de divorciarse que en el segundo, y así hasta el Y infinito. que es muy interesante porque a veces uno puede pensar lo contrario, ¿no? Que van Si uno se puede, van afinando, sí. si uno puede Ajá. pensar de que, bueno, ya la regó una vez, no, pues ya aprendió la lección y va a poder elegir mejor en la Sí, creo. segunda, tener mejores decisiones. Fíjate que hay un cuento, no sé de quién es, creo que no sé si es de los hermanos Grimm, pero es un cuento, pues muy viejo, que habla de la historia de una princesa que estaba perdida en el bosque y llega a un castillo donde vivía también un príncipe, pero la reina quería que su hijo se casara, pero con una princesa que fuera tan sensible, pero tan sensible, que fuera capaz de detectar un guisante, una semillita, puesto abajo de una pila de colchones en una cama. Entonces llega Ah, esta princesa en medio de una tormenta, le dan hospedaje en el castillo y la reina pone un guisante en una cama de pues 100 colchones o más. Y bueno, pues a la princesa se le hace raro porque tantos colchones, pero bueno, pues se durmió. Y entonces a la mañana siguiente la reina le pregunta cómo pasó la noche y la princesa dice, pues la verdad mal, no sé, como que hubo algo que me molestó, pero no sé qué es. Y entonces la reina dice, ah, mira, tiene la sensibilidad que yo quería. Entonces creo que esas capas de colchones, que son las segundas, terceras, cuartas nupcias, realmente no surten efecto si hay un conflicto o hay un tema que no se ha tratado. Viene a ser como ese frijolito o ese guisante en el fondo de los colchones. Es muy sí. interesante. A ver si luego hablamos sobre más Y por aplicaciones. eso Navarro y Góngora eh, sugiere que después de un divorcio ambos cónyuges este, se eh, tomen un proceso terapéutico individual. Mm, ok. Entonces, muy interesante. Por esto mismo, Sí, o se debería de exigir como parte del trámite o requisito para contraer un nuevo matrimonio,
ver qué ha pasado con las pautas que tenía la pareja, porque se casan con los fantasmas. Sí. Sí, se Sí. llevan a vivir fantasmas al hogar. Y fíjate, dice Pitman, si el matrimonio ha engendrado hijos y ha tenido un periodo de vida familiar, ha sido tolerado y hasta cierto punto funcionó, aun cuando a los extraños les parezca insoportable, que a veces también la mirada externa es de que no, pues no inventes, ¿cómo pueden vivir así? Resulta difícil y doloroso salir de él por necesario que sea. Entonces, muchas veces, aunque parezca necesaria la separación, no se da. De hecho, Pitman comenta que él conocía matrimonios que a pesar de vivir un verdadero infierno en su relación, se mantenían unidos, y otros matrimonios que por cualquier detallito ya se separaban, de manera que él no encontraba, como observador, sería bueno tener una investigación ya con un rigor metodológico, no encontraba esa correlación o esa asociación entre el nivel de conflicto y la generación de un divorcio, de una separación. Y se me hace muy interesante como tema de tesis, de investigación para los que hacen posgrados en terapia familiar, ¿no? Sería muy bueno encontrar que Pitman tenía razón, que no tiene nada que ver el nivel de conflicto con el riesgo del divorcio, ¿no? Puede haber parejas con conflictos hasta el tope y siguen juntas hasta que la muerte los separa. Y otros no. Otros por detalles mínimos se da la separación. Y es algo clave, porque el terapeuta principiante ante una situación o un problema grave en la relación de pareja, lo primero que va a pensar es en proponerles un escenario de divorcio, de separación, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, o sea, hay que también tener cuidado que el terapeuta no esté idealizando el divorcio como una solución, porque puede ser, aunque el término resulte paradójico, una solución problemática. Entonces hay que andar con cuidado en ese terreno. Sí. Dice Pitman, los matrimonios subsiguientes, lo que te comentaba, tienen más probabilidades de acabar en divorcio. Cuando una relación no es biológica, rara vez sobrevive a un divorcio. Fíjate que esto segundo que comenta yo lo he visto, me ha tocado conocer niños y adolescentes que tienen una relación muy cercana con un padrastro, incluso mejor que con el padre que no vive con ellos, pero luego, si esa mamá biológica y ese padrastro, hablando de una familia en donde los padres ya van en el segundo matrimonio, se divorcian y la mamá va por el tercer matrimonio, a pesar de que ese padrastro era muy cercano al niño, esa relación se va perdiendo, se va diluyendo. Ya después te enteras que este padrastro, que era como un papá, pues ya no le habló al niño en su cumpleaños, ya no lo buscó en Navidad, ya se fue dando un distanciamiento. Entonces, es cierto, también tema de investigación, ¿no? Realmente es cierto eso de la voz o la fuerza de la sangre, porque una relación tan fuerte entre un niño y un padrastro se pierde cuando se da un divorcio. Sí, qué interesante. Y luego a veces aparece el papá que tenía siglos sin verlo y resulta que ya tiene una relación muy estrecha, y el padrastro, que era realmente el padre, psicológicamente hablando, pues se vuelve un cero a la izquierda. Sí, Sí, muchas líneas de investigación. Es que estoy dando la materia de metodología a la investigación, siempre se me ocurren temas de... Tengo mente de investigador, perdón, una disculpa. sí, ya vimos, ya vimos. Ajá. Y fíjate, dice Pitman, el divorcio se ha generalizado a tal punto que muchos lo consideran una parte normal del ciclo vital de la familia, una etapa evolutiva por la que esta atraviesa, pero no lo es. De hecho, en una obra de teatro, o más bien como un show que yo lo vine a ver aquí en Guadalajara, al hijo de Héctor Suárez Gómez, él Sí. decía que él se sentía mal porque sus hijos, no, más bien, él se sentía mal de los compañeros de sus hijos que sus padres no se divorciaban. Como que ahora es al revés, que si eres un niño de primaria, secundaria, tus padres no están divorciados, sientes como que te falta algo, porque ahora la normalidad es ser hijo de padres divorciados, pero Pitman no tiene esa visión. Dice, es algo aberrante, imposible de prever de una manera sana. De hecho, el preverlo, el divorcio, y prepararse para él, bien puede ocasionarlo, que sería como una profecía autocumplidora.
Sí, sí, sí. Esa idea también me llamó mucho la atención. Yo he escuchado de una maestra, no voy a decir su nombre, pero eh, esta maestra decía que una buena propuesta sería que cada 4 años se replanteara el compromiso de una pareja, ¿no? Se Bueno, volvieran a casar cada 4 años. escuché a un profesor, no sé si le cambiaste el género para no comprometerlo. Yo no quiero decir su nombre porque no sé si sigue pensando así, este profesor de terapia familiar, pero él proponía que fuera un contrato con una vigencia y que entonces Sí, se renovara, de manera que el divorcio se daba en automático simplemente al llegar a una fecha, ¿no? Pero sería muy bueno tener un debate con este profesor si sigue pensando así o tiene esta propuesta, él desde su postura obviamente y alguien desde la postura de Pittman, en donde lo ve sí. como una profecía autocumplidora. Y también, pues más allá del debate, pues hacer investigación, a ver quién se ofrece como muestra, ¿no? Que firme una carta de consentimiento y a ver qué pasa. Sería, no sé, con 8 años, ver qué pasó los primeros 4 años y los siguientes 4 años, a ver, con una muestra grande se puede hacer estadística y ver qué pasó, porque finalmente es interesante el planteamiento, desafía a Pittman, se vale, pero pues ahora sí necesitamos ya trabajo de campo, ¿no? Sí. Sí, muy interesante. ¿Qué es lo que Dice le hace falta a la terapia familiar, ¿no? Le hace falta mucha investigación. investigación. Sí, sí, mucha investigación. El matrimonio solo puede funcionar, fíjate, si se lo trata como algo permanente. Si los esposos lo tratan como si fuese una cosa temporaria, solo entrarán parcialmente en él, que es lo que dice este profesor o esta maestra. Solo entrarán parcialmente en él, se protegerán contra él y cada uno por su lado mantendrá un ojo abierto en busca de futuros cónyuges. Interesante, ¿no? Que finalmente, aunque no es una investigación con trabajo de campo, Platón sí decía que nuestra razón era una fuente de conocimiento, pero claro que el rigor metodológico que ha vuelto más crítica la investigación, pues sí nos obliga a hacer un trabajo de campo y ver qué pasa con una propuesta así, ¿no? Una fecha de caducidad para los matrimonios. Y Pittman dice, una familia que ha hecho el divorcio un hábito debe ser estructuralmente inestable. Aquí me pregunto, ¿qué va a pasar con estas grandes naciones, potencias mundiales como Estados Unidos? Si consideramos que la familia es la base de la sociedad, ¿pueden mantener esa fuerza, esa estabilidad como nación si sus familias van en la tercera, cuarta, quinta nupcia y realmente son familias más vulnerables a los conflictos, más inestables estructuralmente, en donde no va a alcanzar un ejército de terapeutas familiares? Y Pittman dice, los hijos tratarán a sus padrastros o madrastras como si fueran usurpadores, igual que Hamlet, ¿no? Que él le hace mucho ruido, que la mamá en menos de 2 meses de que asesinan al rey de Dinamarca, pues resulta que se casa con el tío de Hamlet y Hamlet pues entra en una depresión y prácticamente en una psicosis. No tolera ver a su mamá con el rey. Y entonces él dice, este señor es un criminal y él mató a mi papá. Él atribuía, no sabemos, finalmente es una obra de teatro, él atribuía un homicidio al padrastro. Era tanto su enojo y entonces él trata de atraparlo y cita a unos actores en el castillo para que representen el asesinato del rey de Dinamarca, tal como Hamlet lo creía que había pasado por tener contacto con el fantasma del papá, que era una sombra que se aparecía en el castillo. Y hay una frase que me gusta mucho, que es la que yo cito más de esta obra de Shakespeare, cuando él le pide a los actores que representen ese asesinato frente al rey. Hamlet dice, el drama será el lazo con el que atraparé la conciencia del rey. El poder del drama para generar conciencias, ¿no? Por eso Minuchin en El arte de la terapia familiar
le revela a un alumno que si él no hubiera sido terapeuta, hubiera sido dramaturgo. Y sus intervenciones tienen nombre de teatro, escenificación. Dice que el arte de la escenificación es hacer que la familia dance en tu presencia. Y bueno, de hecho, Minuchin, pues finalmente sí fue dramaturgo porque escribió una obra de teatro que se llama La tragedia de Ellen West, que aparece como el último capítulo de Caleidoscopio Familiar y que se representó en un teatro de Nueva York en los 80. Pero Sí. bueno, hasta aquí la introducción al divorcio de Pitman. En la siguiente transmisión hablaremos de las intervenciones y tocaremos algunos temas que quedaron pendientes. Muy bien, pues creo que es una probadita para que podamos darle continuidad para el próximo miércoles, ¿no? Sí, El tema. nos quedamos picados. Llegó un comentario, es María Jesús Valles, saludos desde Mexicali, Baja California. Saludos. Bueno, Manuel, pues nos vamos. Hoy fue un poco más breve, pero los compensaremos en las siguientes transmisiones. Está muy bien. Gracias, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.